La ley general de la estequiometría. En esta lección plantearemos que la estequiometría puede reducirse a un mero formalismo algebraico. Habiendo visto las técnicas estequiométricas clásicas en lecciones anteriores, ahora veremos que existe la posibilidad de reducir la estequiometría a un formalismo algebraico, una ley general que aplica a una enorme diversidad de situaciones estequiométricas, más allá de las cuatro situaciones que normalmente modelamos al principio del curso de estequiometría, pero tiene la ventaja de tener un lenguaje matemático estandarizado con respecto a otros capítulos de química, como en la química de gases o en unidades de concentración. La pregunta sería, ¿qué ley de la materia nos permite crear ecuaciones para modelar situaciones estequiométricas básicas y también complejas, como los equilibrios? Pues aquí es donde las leyes de Avogadro se nos hacen más importantes que un simple corolario en un texto de química general o que una mera constante de proporcionalidad, el número de Avogadro. Las tres ecuaciones que tenemos aquí son las tres leyes de Avogadro, de las cuales la que es más famosa y aparece en la Wikipedia cuando buscamos ley de Avogadro es la ley molar de volumen, que relaciona el volumen de un gas y su cantidad de sustancia con una constante de proporcionalidad que sería el volumen molar a una presión y temperatura constantes. Menos conocida, pero más importante para la superación de la crisis de la teoría atómica fue la ley del número de partículas al volumen de un gas, que tradicionalmente es conocida como la hipótesis de Avogadro, aunque después del trabajo de Perrin definitivamente debe considerarse como una ley. Sin embargo, en muchos textos la siguen llamando la hipótesis de Avogadro porque los químicos se tardaron mucho tiempo en aceptarla, dado el hecho de que en su tiempo observar las partículas como los átomos y las moléculas era imposible. La tercera ley surge al fusionar las dos anteriores, y es importante ya que define una constante de proporcionalidad que desde el año 2019 se considera una de las constantes del universo, el número de Avogadro. Lo interesante es que el número de Avogadro es lo menos relevante en estas ecuaciones. Sin embargo, aparte de estas ecuaciones tal cual están, vale la pena explicar algo más del lenguaje que ya hemos visto en los capítulos de química, pero vamos a recordar. En los problemas estequiométricos más complejos y también en la química de gases y en la química de unidades de concentración, introdujimos parámetros que van a modelar situaciones de cambio. Específicamente lo que modelamos fue el cambio en el tiempo. Sin embargo, en estequiometría también modelamos el cambio en la identidad de la sustancia. Así pues, ha llegado el momento de introducir ambas variables de cambio en las ecuaciones, ya que en los problemas estequiométricos más complejos las dos cosas cambian. Cambian la notación de tiempo, o sea, por ejemplo, una masa inicial y una masa final, y la notación de identidad, por ejemplo, la sustancia reactivo, la sustancia producto, la sustancia dato o la sustancia incógnita. Miremos cómo funciona con un término algebraico. M pues representa masa, sub I representaría cualquier sustancia o la sustancia incógnita dependiendo del contexto y el superíndice 0 representa que esto es una variable inicial. Por lo tanto, este término puede leerse como la masa inicial de una sustancia desconocida o incógnita. También podemos tener la cantidad de sustancia, recuerde que la unidad de cantidad de sustancia es el mol, inicial de una sustancia desconocida o incógnita. Y en contraste podemos tener la masa final de una sustancia desconocida e incógnita y la cantidad de sustancia inicial de una sustancia desconocida incógnita. Sin embargo, no siempre las sustancias serán incógnitas. Podemos tener sub D que implica que estamos tratando con una sustancia dato, de la cual conocemos su valor. Por lo tanto, tendremos una masa inicial del dato,
una cantidad de sustancia inicial del dato, una masa final del dato o una cantidad de sustancia final del dato. Entonces vamos a iniciar el procedimiento para deducir una ley general de la estequiometría. Y para ello vamos a modelar dos tipos de sustancia. La sustancia reactivo, que estará marcada para el momento inicial, y la sustancia producto, que estará marcada para el momento final. Y para modelar la situación podemos usar dos de las tres leyes de Avogadro, ya sea la ley molar de volúmenes de Avogadro o la ley molar para el número de partículas de Avogadro. Y lo que vamos a hacer es tomar la ley definida para el reactivo inicial y dividirla entre la misma ley pero definida para el producto final. Dado que las constantes de proporcionalidad, ya sea volumen molar o número de Avogadro, son, como su nombre indica, constantes en ambas ecuaciones, se cancelan. En la lección anterior sobre la interpretación de los coeficientes estequiométricos, vimos que el radio de volúmenes de combinación y el radio de número de partículas vinculados en una ecuación química eran iguales al radio de coeficientes estequiométricos, por lo que ambos radios pueden reemplazarse por un solo radio, el radio de coeficientes estequiométricos, con lo cual convergemos en la misma expresión. Ahora vamos a despejar cocientes que cumplen la forma de cantidad de sustancia en moles multiplicando y coeficiente estequiométrico dividiendo. Primero, pasamos la cantidad de sustancia del producto a multiplicar y luego el coeficiente estequiométrico inicial del reactivo a dividir. Adicionalmente, debemos entender que los coeficientes estequiométricos, entendidos como el número mínimo de partículas en un ciclo de reacción simple, son constantes que no cambian, por lo que no necesitamos marcarla con el parámetro de inicial. Tal como tenemos expresada la ecuación en estos momentos, estamos asumiendo a priori que no hay cantidad inicial de producto, por lo tanto ese valor está en ceros, y que no hay cantidad final de reactivos, y por lo tanto ese valor está en ceros. Pero ¿qué pasa si esos dos presupuestos son falsos? Porque a veces son falsos. Pues por tradición los agregaremos restando a las cantidades presentes de la siguiente manera. Si tenemos una cantidad de sustancia final de producto, esta estará restada por la cantidad de sustancia inicial del producto. Del mismo modo, la cantidad de sustancia inicial del reactivo estará restada por la cantidad final de sustancia del reactivo. La razón por la cual adicionamos los términos faltantes como una resta es que de esta manera obtenemos una ecuación famosa que fue obtenida por otros medios mucho más sofisticados, llamada el avance de la reacción. En química física, el avance de la reacción o extensión de la reacción es una magnitud simbolizada por la letra phi que cuantifica la variación de la cantidad de especies químicas que intervienen en una reacción. Tiene unidad de cantidad de sustancia, o sea, moles. Sin embargo, como tal, no nos interesa calcular el avance de la reacción, sino modificar el avance de la reacción aplicándola a las diferentes situaciones de la estequiometría, ya sea de las reacciones no reversibles o posteriormente del equilibrio químico. La ecuación de avance de la reacción fue introducida por el científico belga Théophile de Dondier en el contexto de la termodinámica avanzada. Théophile Ernst de Dondier fue un matemático y físico belga famoso por su trabajo en 1923 en el desarrollo entre las correlaciones entre el concepto newtoniano de afinidad química y el concepto gibsoniano de energía libre. De Dondier perteneció a la comunidad científica a la cual también pertenecían científicos muy prestigiosos y famosos, dentro de los cuales tal vez el que usted más conozca es Albert Einstein, y también otros científicos súper destacados como Marie Curie, la única mujer y la única que tenía 2 premios Nobel entre un grupo de premios Nobel, Erwin Schrödinger, el del gato que está vivo y muerto al mismo tiempo,
y que también vivía con su esposa y amante al mismo tiempo. ¿Coincidencia? No lo creo. Max Planck, quien dio inicio al mundo cuántico, y también afirmaba que la ciencia avanzaba con cada funeral, tal vez refiriéndose a los últimos antiatomistas. Niels Bohr, quien era el compadre de Einstein, famoso por el modelo atómico que lleva su nombre y por decirle a Einstein que dejara de decirle a Dios qué hacer con sus dados. Werner Heisenberg, quien se negaría a construir la bomba atómica nazi boicoteando dichos esfuerzos. Louis de Broglie, quien se dio cuenta de que los electrones podrían llegar a comportarse como ondas, además de como partículas. Y evidentemente está Théophile Ernst de Dondier, quien aparece en el fondo de la foto, una foto por demás legendaria. Fue una generación de oro de la ciencia, probablemente como no ha habido otra en la historia. 17 de los 29 asistentes eran o llegaron a ser ganadores del premio Nobel, incluyendo a Marie Curie, que como mencionamos anteriormente, ya había ganado 2 premios Nobel en 2 disciplinas científicas diferentes, algo que no lograrían los demás miembros de su comunidad científica. Continuando con nuestra discusión, aparentemente nadie se había percatado de que la ecuación de avance de la reacción de Dondier también nos permite modelar situaciones básicas de estequiometría hasta mi artículo de 2020, el álgebra de la estequiometría. De hecho, en lecciones anteriores ya hemos empleado la ecuación de avance de la reacción para modelar la situación del cambio de solubilidad con cambio de temperatura. Enlace a la deducción que dejaré en una etiqueta en la parte superior derecha. Aunque la ecuación de avance de la reacción es un ladrillo feo a la vista, esta puede simplificarse y generalmente se simplifica para su uso en estequiometría. En ese caso, teniendo en cuenta que estamos modelando reacciones no reversibles, en los cuales no nos está importando el reactivo limitante. Por lo tanto, la cantidad inicial del producto sí será cero y la cantidad final del reactivo también será cero, con lo cual regresamos al principio del proceso. Una ecuación mucho más simple y elegante. En el contexto de las reacciones químicas completas que no involucran el reactivo limitante, la ecuación anterior puede simplificarse aún más, teniendo en cuenta que la marca de tiempo no se toma en cuenta en los enunciados. Esta forma simplificada puede obtenerse de las leyes de Avogadro más rápido de la siguiente manera. Tomamos cualquiera de las dos leyes de Avogadro, ya sea la ley que vincula volúmenes con cantidad de sustancia o la ley que vincula número de partículas con cantidad de sustancia. Igual vamos a llegar a la misma expresión. Dividimos una línea definida para la sustancia incógnita entre otra línea definida para la sustancia dato, con lo cual vamos a cancelar ya sea el volumen molar o el número de Avogadro. Y posteriormente interpretamos que el radio de volúmenes de combinación o el radio del número de partículas de combinación va a ser igual al radio de coeficientes estequiométricos, con lo que llegamos a una ecuación semejante a la anterior, pero más simple y más útil, pero solo para reacciones no reversibles completas y que no toman en cuenta el reactivo limitante, pero que sí podrá combinarse para problemas de masa, unidades de concentración y que involucran titulaciones o gravimetrías, y también estequiometría de gases. Sin embargo, la aplicación numérica de esta ecuación la veremos en lecciones posteriores. Para finalizar, quisiera comentar que parte de mi trabajo de investigación actualmente se ha fundamentado en usar la ecuación de avance de la reacción para modelar otras situaciones estequiométricas como el equilibrio químico simple, artículo que ya está próximo a ser publicado, los equilibrios ácido-base y los equilibrios de solubilidad. Con lo cual, la conclusión a la que he llegado durante estos últimos años de investigación radica en que la ecuación de avance de la reacción debería considerarse como la ley fundamental, aunque no reconocida, de toda estequiometría. Bien, eso es todo por el momento. Tenga en cuenta que en esta lección solo trabajamos las ecuaciones como una justificación, una deducción de las fórmulas,
pero operativamente las aplicaremos en lecciones futuras. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.